Bienvenidos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra máquina del tiempo, en nuestra alquería, y nunca mejor dicho, en una auténtica alquería como pudo ser precisamente el enclave en el que nos encontramos. Ya la semana pasada estuvimos disfrutando de un hermosísimo paseo por esta preciosa finca de la Casa de los Bates que tenemos nosotros justo a nuestras espaldas. Contábamos un poco por encima pues la gran historia que tiene precisamente todo este asentamiento. Ya decíamos que en su día pues podía ser una auténtica alquería, es decir, pues un asentamiento pues con diferentes casas, con su propia muralla, con una casa fortificada, etcétera, etcétera. Don Manuel Domínguez, bienvenido. Hoy de nuevo de auténtico lujo el poder seguir disfrutando de la Casa de los Bates, que ya decíamos que tiene mucha historia y que, bueno, que tiene mucho que contar y tiene todavía más de un programa que poner al servicio de nuestros telespectadores para hablarles precisamente de este asentamiento. Recordábamos cosas tan bonitas como el propio nombre de Albatija, de ahí venía la Casa de los Bates, de ahí, ¿no? viene seguramente este topónimo de Bates, terreno fértil, traducido al español, al castellano, de la palabra musulmana, que además es una palabra muy corriente en el mundo musulmán. Es zona fértil, zona de cultivo, zona rica, es la palabra que define, y precisamente más rico que esto, pues el nombre la define muy bien en la zona, ¿no? Los musulmanes le ponían nombres a las zonas para calificarlos, ¿no? La se toponimia, distinguían, pero ahora claro, se calificaban. Se calificaban, ¿no? Y estos más bonitos nombres, zona fértil, cualquiera puede observar toda esta zona de Minas Sierra, que es una zona magnífica de agricultura. Nos podemos imaginar todos estos montes hoy plantados de árboles, en su época fueron vides, cereales, viñedos. Incluso ahí en la parte de enfrente de la Casa de los Bates hubo una bodega, una gran bodega, de una de las propiedades de los Contreras, de la familia Contreras, de Alonso de Contreras, donde tenía una de las fincas fundamentales él de su cultivo de vino. Motril fue muy famoso en otras épocas por los cultivos de vino, hoy ha desaparecido completamente después de la filosera que hemos citado en algunos de los programas del siglo XIX, se perdió todo el cultivo de vino, pero todos estos montes del Magdalite estuvieron plantados de... Precisamente Magdalite significaba ese monte árido, ¿no? Y lo contrario de fértil. Y eran zonas de viñas, ¿no? De viñas de secano, ¿no? Y incluso enfrente de los Bates, como decíamos, existió hasta hace muy poco tiempo la ruina de una bodega que existía en esta zona. Y zona fértil, pues más que evidente, el agua de la acequia, las zonas de cultivo, la zona baja de los Bates, no la colina, sino las zonas alrededor, serían tierras de cultivo buenísimas, en aquella época las calificaban de primera o segunda calidad, serían zonas muy buenas, la zona de Bates el Viejo, la zona de Bates el Nuevo, la zona de la Zapatera, el Jaril, es decir, todos nos movemos alrededor de una zona de la Vega de Motril muy rica y de zona de regadío y toda una zona de secano con una agricultura de viñedo de secano magnífica. Recordábamos además en nuestro anterior programa un poco, como decimos, esa historia que se remonta a época musulmana, con algunos vestigios incluso que podrían quedar. Lógicamente no hay catas profesionales, ¿no?, para comprobarlos, pero todo apunta a que lógicamente hay bueno, pues eso, testigo todavía de que el paso del tiempo tiene huella aquí. Evidentemente habrá dejado huella. Es verdad que la zona de la Casa de los Bates tiene la gran modificación cuando se construye toda esta zona de jardines y la casa y tal en el siglo XIX por José Jiménez Caballero. Precisamente hoy estamos ante la entrada principal de la escalinata de mármol travertino, de piedra travertina, de la entrada de Bates, que como podemos ver toda la zona de ladrillos y tal, seguramente, y estas escaleras forman parte de esta entrada principal que desde el camino de Minas Sierra entraría hacia la zona de la Casa de los Bates. Es decir, que estamos ahora mismo en la parte baja de esta pequeña colina y la parte baja que sería la primigenia, ¿no? Esto debió ser original. En la época cuando se construye la casa del siglo XIX,
debe ser la original, porque además es la que siempre está más retratada en las fotografías de principios del siglo XX. Cuando se hacen fotografías de los bates, fundamentalmente lo que se hace es fotografía de estos jardines que decían que se habían hecho al estilo de la Alhambra, el jardín romántico, ese modelo de jardinería con abetos y tal, que es el modelo de pensamiento de jardín romántico del tipo del siglo XIX, y lo tenemos aquí presente. Es decir, evidentemente este es el modelo de jardín. Decían también que uno de la gente que estuvo más relacionada con las familias Iberes Caballero fue el general Hernández Velasco. Hernández Velasco, que fue el que trajo de Cuba toda esa plantación, algunas plantaciones, algunas plantas que vinieron y se aclimataron en esta zona de Cuba, esta zona de Motril, traídas de Cuba en la época que Hernández Velasco estuvo de militar. En la guerra de Cuba. Además, nuestra pequeña Cuba, ¿no? Por eso siempre decimos Motril fue la pequeña Cuba. Motril ha sido siempre dominado por el azúcar. Por el azúcar y el clima. Y entonces, el agua. Era lógico pensar que todas esas plantas que el general Hernández Velasco se traía, sabía que aquí se iban a aclimatar bien, ¿no? Aquí yo diría que en estos jardines, el que diseñó esta jardinería, que corresponde mucho al modelo de jardín romántico, es decir, un poco mezclado con el modelo de jardín oriental, musulmán y tal, pero el uso del abeto, el uso de estos pinos y tal, corresponde mucho a esa mentalidad del jardín romántico, ¿no? Y un poco la escalinata principal que da acceso a la casa es la zona de presentación de la casa. Estamos hablando precisamente de la escalinata, de los jardines modelo italiano, ¿no? Hablaban. Modelo... yo diría que está mezclado un poco con el modelo italiano que dicen algunos, con el modelo jardín romántico. El jardín romántico, cuando hablamos de jardín romántico, es recuperar un poco el orientalismo, ¿no? El modelo musulmán. Si nos fijamos, el modelo agua, plantas y tal está muy representado, por ejemplo, en la Alhambra. Claro, totalmente. Es decir, que indudablemente... Sí, y el tipo de fuente... El uso del ladrillo, por ejemplo, el ladrillo visto, como lo tenemos aquí, el travertino, las grutas de coral y tal, corresponde muchísimo a ese modelo de jardín romántico relacionado pues con el mundo oriental. Esto un poco... yo siempre lo comparo, siempre lo digo, es decir, ¿por qué en los cementerios se ponen abetos? Es el cementerio romántico, el modelo del cementerio romántico, y este es el modelo jardín romántico, que puede estar relacionado pues con el concepto orientalista, ladrillo rojizo, ladrillo visto, el uso de la piedra travertina, el uso del coral que le da esa sensación de orientalismo, el abeto, las palmeras, es decir, todo eso implica ese modelo de jardín romántico que tenemos aquí. Indispensable, imagino, también para una casa señorial, claro, donde las haya, ¿no? Como es en la casa de los Bates. Vamos a ir pieza a pieza, vamos a decirlo así. Decía mármol travertino, yo creo que más bien piedra travertina, ¿no? Estamos hablando de este tipo de piedra que utilizan para la escalinata, que es muy singular también de esta zona, ¿no? Muy singular, posiblemente de las canteras de Vélez. Por eso posiblemente de las canteras de Vélez debió traerse este tipo de piedra. Además es una piedra que se utiliza mucho en la construcción de escaleras y de pavimentos en el siglo XIX, principios, y del siglo XX. Y también el uso del ladrillo, ¿no? Este tipo de ladrillo es también muy típico de las construcciones, digamos, de tipo romántico, ¿no? El ladrillo recuerda mucho a las construcciones antiguas. Aquí no hay hormigón. Aquí ya en el siglo XIX se utiliza el cemento y la mezcla del hormigón y tal, pero no hay. Aquí se utiliza el ladrillo, la piedra travertina y indudablemente... Y en las columnas que incluso vemos con la piedra por dentro, ¿no? Sería un elemento de decoración. Utiliza en los huecos entre los ladrillos, utiliza decoración la piedra o lajas de piedra de color gris o por la los piedra cuatro costados. Sí, me refiero que está cuidado hasta el último detalle, ¿no? Y bueno, ya hablaremos en su día, porque imagino yo que aquí, en este tipo de jardines, que hoy actualmente pues también se utiliza, ¿no? Para el tema de bodas, de celebraciones, etcétera, pero que en su día albergaría también fiestas de alta sociedad, ¿no? Sociedad. Imagino esto... Los Bates albergaron muchas fiestas de alta sociedad motrileña,
La familia Jiménez Caballero, don José Jiménez Caballero y la familia Jiménez Caballero, la familia más rica de Motril, propietarios de tierra, propietarios de fábricas de azúcar, la fábrica de Lourdes era de su propiedad, propietario de esta finca que en un principio se llamó Santa Eladia, y que indudablemente formaba parte de la gran propiedad de los Jiménez Caballero. Jiménez Caballero es el que construye esto. José Jiménez Caballero, político, senador, gran hombre de familia donde dieron alcalde de Motril, hombre de muchísimo dinero, uno de los fundadores de la Sociedad General Azucarera de España. Su casa la tenía en la Plaza Díaz Moreu, y aquí tenía su finca de recreo, esta finca que además ya en el principio del siglo, a finales del siglo XIX era famosa. Por ejemplo, cuando en 1896 visita Motril, en aquella época, ni más ni menos que general Martínez Campos, había sido un héroe de la guerra de Cuba, había pacificado Marruecos, y era íntimo amigo de la marquesa de Esquilache, propietaria de la fábrica del Pilar. Y era el padre de todos los motrileños. Era el padre de todos los motrileños. Esa anécdota la hemos contado muchas veces. Con razón, porque el que buscara la paz en Marruecos y consiguiera salvar la vida de muchísimos jóvenes de Motril que tenían que haber ido a la guerra de Marruecos. E indudablemente, cuando llegó a Motril, pues todo el mundo le aplaudía como loco, ¿no? La multitud. Y lo agasajaban, ¿no? Y bueno, fue una época de banquete, era la época, la moda de los banquetes. Allí se daba banquetes, pues cualquier cosa se daba un banquete, era la época. Y aquí decían, se le dio una fiesta, un desayuno a Jiménez Caballero, a Martínez Campos, a don José Jiménez Caballero, le dio un desayuno. El hombre ya no podía comer más y pidió un vaso de leche y ya está, Martínez Campos. Y decían que aquí hizo unas declaraciones... No podía comer más, se pidió solo un vaso de leche. Aquí hizo unas declaraciones políticas que puso en entredicho al gobierno de la nación. El caso es que eso fue en 1896, con lo cual podemos saber que para esa época la finca de los Bacallas ya estaba construida. Sí, claro. Es decir, que eso nos da los primeros datos. Después tuvo Segismundo Moré, que también fue presidente de gobierno, presidente del Consejo de Ministros, presidente de gobierno en España de aquella época, también estuvo aquí, el general Hernández Velasco. Las fiestas aquí debieron, hasta tal punto se daban fiestas que se preveían y se organizaban con diseñadores y tal, para que quedara una zona de montar las mesas y las carpas que se montaban y tal, de manera magnífica, la mesa como se ponía, el lujo de mostrar un poco el poder adquisitivo que tenía la familia Jiménez Caballero, que fue una familia poderosísima. Se le hace en 1916, creo, o 1914, 16 o 16, se le hace una entrevista a don José Jiménez Caballero. Granada Gráfica, una revista que se publicaba en Granada, se le hace una entrevista, se le hace aquí, y de esa época hay fotos de la casa de donde él es crítico un poco con el gobierno, ¿no? Un poco en ese aspecto, ¿no? Don José Jiménez Caballero fue todo un personaje, ¿no? Todo un personaje, un hombre con una cultura extensísima, con un poder político muy importante, y fue uno de los grandes motrileños de aquella época. Es verdad que cuando hizo la Sociedad General Azucarera con los Rodríguez Acosta y otros más, pues evidentemente a Motril la fastidió un poco. Pero tiró para su bolsillo más que para otra cosa. Pero es verdad que fue el propietario de esta finca, que seguramente se la compraría a los Bornos. Claro, eso lo iba a decir, que precisamente antes de Jiménez Caballero, pues siglos estuvo en poder de diferentes generaciones de los Bornos, y el primero de todos, como ya decíamos en nuestro programa anterior, Ramírez de Madrid, ¿no? Estamos hablando un poco del jardín, de la botánica. Hernández Velasco parece que está ahí relacionado porque era muy amigo de la familia. Aporta también, pues mucha planta, ¿no?, que traía de Cuba. Estamos viendo muchas cosas, ¿no? Ese jardín de verano, jardín de invierno, que ahora daremos detalles. Hablábamos de esta escalinata preciosa de piedra travertina, pero fíjense qué maravilla tenemos justo detrás. Esto también es piedra travertina, pero está como fosilizada. Cuéntanos fosilizada. Esto es posible que fuera piedra marina, piedra de coral, o piedra obtenida
de la zona de Vélez también, donde se fosilizan las ramas y tal, se fosilizan. Es decir, esto es casi un fósil, ¿no? Lo que tenemos aquí. Y esto, pues, claro, un poco con aspecto coral, con, ¿no? aspecto coral, con ese aspecto oriental, ¿no? Que es lo que se busca, el arco, los arquitos de tipo herradura, es decir, un poco buscando esa idea romántica del mundo oriental, de las grutas. Es precioso. De los románticos, la gruta es un elemento romántico, siempre la cueva es un elemento romántico. Pues aquí tenemos dos justo en la entrada. Estarían con agua. Hoy no lo tenemos con agua, pero estarían con agua, claro, llenos de agua, que es una de las muestras. Nos podemos acordar de piedras como estas en el Cerro de la Virgen, en la parte de atrás del Cerro de la Virgen. Sí. Piedras parecidas a estas en aquel estanque que existió justo detrás del Cerro de la Virgen. Pero aquí se ve una estructura pues imitando a una especie de gruta, de fortaleza casi, ¿no? De castillo, de esta piedra tipo marino, tipo coral, que evidentemente conforma la entrada de la casa, es decir, la entrada a la escalinata, una a cada lado, marcando pues elementos muy orientalistas, este tipo de ventanas, de hueco que aparece ahí, sí, claro, porque hay huequitos en medio, una especie de trébol, es decir, que indudablemente conforma esa sensación de jardín oriental, jardín romántico con esa incidencia del mundo oriental, ¿no? Es más, el uso del ladrillo se ve claramente, ¿no? El uso del ladrillo, el uso de la travertino, claro, ¿no? Y el contraste es precioso. Árboles, palmeras, pinos, jardinería, agua, en ese concepto de jardín romántico. Pues si me lo permite, Manolo, vamos a hacer una mínima pausa porque vamos a visitar todo el jardín y les vamos a contar un poco, bueno, todo el tipo de plantación que tiene y de camino que nuestros espectadores disfruten de la hermosura de este bellísimo jardín botánico, podríamos decir. Y es que en este hermosísimo jardín botánico de la Casa de los Bates conviven especies arbóreas típicas actuales de nuestra costa tropical, como aguacates, chirimoyos, mangos, plataneras, guayabos con verdaderas joyas botánicas también, como por ejemplo el cedro libanés o árboles de Júpiter, o por ejemplo también lila de Indias. Igualmente contemplamos las altísimas palmeras. Este jardín está formado por dos partes, el jardín de verano, que es el parterre más antiguo del jardín, denominado actualmente Generalife, probablemente nombrado así, como hemos contado, por tener una fuente rectangular central a similitud del patio de la acequia del Generalife y por su paralelismo con la Alhambra. El jardín de invierno es más joven y muestra la fotografía seguramente de principios del siglo XX, una época en que se construiría el edificio actual. En el centro, la fuente con la copa de cerámica y el cenador de jazmines que con arcos y columnas de ciprés al estilo de la tradición jardinera granadina. También hemos presenciado ya en el talud que une estos dos jardines la gran avenida de las palmeras datileras de gran edad, con esta escalinata de piedra travertina, así como sus dos particulares grutas realizadas a base de coral.
auténtica maravilla, qué deleite para todos los sentidos verlo por la televisión, pero también, por supuesto, tener la oportunidad de hacerlo presencialmente aquí, en estos jardines preciosos, con esa fuente del Generalife, con estos olores, ¿no?, que se desprenden. Y bueno, ya estamos en la zona más alta, ya hemos superado prácticamente toda la colina, estamos en este jardín de invierno, ¿no?, que es la zona, dicen que la más moderna, aunque no lo sé yo. Pues yo tampoco, es decir, pero que indudablemente esta sería la zona de recepción una vez accedida a la parte superior, es decir, de la colina. Las escaleras, y aquí entramos directamente a la parte superior. Esto aquí, en esta parte superior, está construida ya este jardín de invierno, y todo este borde donde estaría la alquería, la antigua alquería musulmana, esta parte alta, seguramente. Y entramos, una vez superada la escalera, digamos, a la parte de recepción de la casa, es decir, es la entrada, el jardín de entrada al edificio principal. Esta es la parte frontal, ¿no?, de la casa. Bueno, pues tenemos un modelo de jardín parecido, es decir, donde aparecen pues desde los cipreses hasta las palmeras, jardinería, es decir, de vuelta agua, de vuelta a ese jardín romántico que posiblemente sea más moderno, ¿no? Es verdad que aparece en la fotografía del principio del siglo XX, y con lo cual pues lo que no sabemos es cuándo se construye todo a la misma vez o se va construyendo todo por partes, ¿no? Yo supongo que esta finca se construiría, da la impresión de haberse construido completa, es decir, de una vez. Es decir, que indudablemente debió ser una obra importantísima, una gran obra de convertir esta finca de Los Bates en una zona residencial, en un edificio de envergadura y de prestigio, como hicieron los Jiménez Caballero, porque esto es un edificio de prestigio de Motril, es uno de los grandes edificios de prestigio de Motril. De señorío. Hemos perdido la mayor parte de los edificios motrileños antiguos y al menos conservamos uno que está, yo diría que completo e intacto. Es decir, con las obras que se le hayan hecho de modificación para adaptarlo y tal en la última época, pero este es el edificio que construye Jiménez Caballero a finales del siglo XIX, y todo el entorno, que es importante, porque no solo juega con el edificio, se juega con el entorno, se juega con los jardines, con la escalinata, con la entrada, con el agua, con la ladrillería, con las piedras, con las grutas que hemos visto en la entrada. Se juega con todo eso para darle el prestigio de entrada a lo que después va a ser la zona señorial, claro, que es el edificio. No es un pabellón de caza, es el edificio original, tal como está. Esto no sufrió nada durante la época de la Guerra Civil, no se quemó, ni nada por el estilo, esto se mantuvo. Los datos que aparecen de edificios quemados en la época, o destruidos en la época de la Guerra Civil, no aparecen Los Bates. No hay reconstrucciones, no hay reconstrucción, es el edificio original, que es la gran ventaja que tenemos, que contamos con un edificio seguramente de la segunda mitad del siglo XIX, con arreglos posteriores del siglo XX y tal, o de finales del siglo XX y tal, pero conservamos un edificio de una calidad tremenda desde el punto de vista arquitectónico y de una calidad tremenda desde el punto de vista paisajístico, con los jardines y con el entorno que tenemos alrededor. Un edificio que además está situado en una zona bastante elevada, que permite una visualización hacia la Vega de Motril, hacia el mar, hacia Lobreña y tal, que es inmejorable en la historia arquitectónica de los cortijos motrileños, porque esto al final es un gran cortijo. Es un gran cortijo. Es decir, indudablemente este magnífico edificio de Los Bates que conservamos, por suerte, en la actualidad. Y por pues también pues un gran foco de atracción promocional turística, puesto que igual que desde aquí vemos toda
toda la costa prácticamente, ¿no? Toda esa franja, ese litoral nuestro. Desde abajo también se ve una postal preciosa con esa imagen, ¿no? De la Casa de los Bates, erigiéndose, como decíamos, en este jardín que hemos intentado ver en el día de hoy, ese jardín romántico dividido en dos, de verano, de invierno, con paralelismo y con guiño, vamos a decir, a los jardines nada más y nada menos que de la Alhambra, y que hoy hemos podido comprobar, sobre todo, que hemos estado navegando entre una flora, sobre todo, que tiene más de un centenar de años. Hemos comprobado la majestuosidad de estos cipreses, de palmeras, que, como decimos, son centenarios, porque algunos de ellos tienen, pues eso, igual que la historia de esta vivienda, pues más de 100 años. Nosotros hoy hemos estado aquí precisamente con estos exteriores, pero la semana que viene, como no, vamos a acercarnos un poquito más todavía a la historia de la propia vivienda que en su día Jiménez Caballero erigió precisamente aquí. Así que les esperamos la semana que viene de nuevo con la Casa de los Bates, un poquito más cerca de ella y también, a ser posible, dentro. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.